y me gustaría cederle la palabra a la directora general de Fundación Quiera, Carmela Pires. Bienvenida, Carmela, y muchas gracias por acompañar hoy. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Hortensia, por tus palabras y por la inauguración del Congreso. Estamos todos muy contentos de tener esta nueva versión de Congreso virtual. Como bien decía María, para quienes no me conocen, soy Carmela Pires Carbó y soy la directora general de Fundación Quiera, y me da mucho gusto estar con ustedes para iniciar con la primera conferencia magistral. Me gustaría decirles que nos pueden ir compartiendo sus preguntas y comentarios en el chat de la plataforma. Nosotros vamos a ir recuperándolas y les daremos respuesta al término de la conferencia. Entonces, por favor, ahí expresen todo lo que quieran. Nos da muchísimo gusto y nos honra con su presencia el licenciado Ricardo Bucio Mujica. Es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, SIPINA, quien durante más de 35 años ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, forma parte del Consejo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, y presidió la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, entre otros muchos cargos en su destacada trayectoria profesional. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Bucio y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Perdón, muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a la Fundación por la invitación a este congreso virtual. Podré compartir la pantalla, ¿verdad? Tienen características que se han asumido como diversas. ¿Diversas a quién? Pues en general a los grupos de población que han tenido el control de las definiciones, de las decisiones, de las percepciones también de la educación a lo largo de la historia. Básicamente la población adulta y sobre todo la población de varones adultos. Entonces tenemos eso, recordemos, venimos en México de una historia de negación y agresión de la diversidad de muchas formas y de existencia de la discriminación. Siempre en la historia, de forma global, son condiciones de identidad las que han sido históricamente o por las que las personas han sido históricamente rechazadas, desaventajadas, discriminadas por distintas expresiones, entre ellas claramente la edad y también vivir en los márgenes o en las periferias de lo que se considera regular en la sociedad. Nos hemos formado como sociedad en el rechazo a la diversidad, eso lo vemos, las poblaciones callejeras viven un rechazo permanentemente y esta parte hay que reconocer como sociedad entera, eso respiramos, eso aprendimos sin darnos cuenta, en eso nos educaron, de que había una cierta forma de normalidad, pero también estamos inmersos en una sociedad que día a día se debate entre el rechazo a la diversidad y la inclusión de sus distintas expresiones. Estamos en una lucha permanente, en una lucha de siglos. Por ejemplo, pasamos de la esclavitud, México como un país que recibió miles de personas víctimas del tráfico de esclavos, al reconocimiento constitucional de los derechos de esta comunidad 5 siglos después. Se acaba de pasar el año pasado, pero hicimos este recorrido también de la exclusión de las mujeres en la participación política a la reforma constitucional sobre paridad en puestos públicos, también de apenas hace un año, de los derechos de las personas de la diversidad sexual que tienen todavía en muchos países una situación de penalizar estos derechos a una marcha, un reconocimiento en realidad constitucional de los derechos, de la invisibilidad de la situación de las trabajadoras del hogar, que ha pasado por un proceso que abreva de la servidumbre colonial al reconocimiento de que pueden tener acceso al seguro social, de que pueden tener derechos laborales también hace apenas un año, de la situación de las personas con discapacidad vista
y definida incluso en las leyes como minusvalía, incapacidad, imbecilidad, idiotez, eso decían todavía hace muy recientemente y lo dicen aún algunos códigos civiles en nuestro país a la accesibilidad de las personas con discapacidad, que no es completa, claro, pero es un proceso en avance. Pero esto no ha pasado aún con las poblaciones de niños, niñas y adolescentes en calle o en riesgo de calle. Este proceso de no reconocer derechos, de no reconocer las condiciones específicas en las que viven, a reconocerles como un grupo de población particular que tiene determinadas características y entonces que requiere también distintas perspectivas de intervención, de apoyo por parte de distintos grupos o sectores sociales. Son grupos de población, lo sabemos, pequeños grupos de población que viven en periferias. Y tenemos una serie de periferias en nuestra sociedad. Tenemos un centro, digamos, los centros de decisión en todos los espacios económico, cultural, social, político, religioso, de alguna forma van generando periferias, que la podemos ver muy claramente en lo geográfico. Cada vez más la ciudad tiene los centros de decisión, las ciudades, los centros de decisión, los centros de poder, los centros de mayor bienestar en algunas zonas, y todas las demás personas que no tienen acceso a esto van yendo hacia las periferias geográficas. Pero tenemos una enorme cantidad de periferias, ¿no? Que no son solamente geográficas. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, también personas adultas, poblaciones callejeras habitan también centros como el centro de la Ciudad de México, pero no participan de estos centros. Son una periferia dentro del centro geográfico, pero una periferia que no está reconocida como tal. Vamos construyendo además desde la visión de las instituciones públicas representaciones sociales de quiénes son los demás. Aquí vemos algunas en pantalla. Para el sistema de salud, las personas somos pacientes, o para el sistema educativo somos estudiantes o somos personas que desertaron de los estudios, o para los medios de comunicación somos espectadores y somos para el sector privado consumidores, somos para las familias dependientes o somos parte del patrimonio así visto, sobre todo la niñez, en contra de una visión de derechos. Para las autoridades podremos ser beneficiarios, derechohabientes, personas en situaciones. Para las comunidades de fe somos creyentes, etcétera. Pero ¿quién es un niño o una niña que vive en calle? En realidad es una persona que difícilmente es vista como tal, es vista en principio como un niño o como una niña, por esta serie de representaciones que tenemos, por esta perspectiva de tener centros y periferias sociales, culturales, y también por este rechazo a la diversidad, rechazo a lo que no se considera como homogéneo, como regular. Niños y niñas en situación de calle, entonces comparten una serie de situaciones que les condicionan y les hacen vivir en situaciones de vulnerabilidad. Hay además brechas que ya tiene el propio grupo de población. Niños y niñas tienen brechas ya en el acceso a la escuela, en el acceso a la atención prenatal, a la seguridad social, a la tasa de mortalidad infantil, tienen situaciones de desnutrición crónica. Sabemos, no por estudios estadísticos, sino por estudios cualitativos y por lo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil en este campo, no tantas como las necesarias y sobre todo no tanta acción de los gobiernos como la que debería de haber. Hay brechas de desigualdad que viven estos grupos de población que ya son expresión de esta forma de categorizar y esta perspectiva discriminatoria hacia los grupos.
tenemos además, digamos, una lógica de intervención que les afecta. Y yo quisiera tratar de explicar esta lámina. Por un lado, del lado izquierdo, hay muchos programas sociales públicos y privados, no solo públicos, muchísimos programas en el país que atienden algún aspecto o buscan atender algún aspecto de la vida de un niño o de una niña, de un adolescente. Darles acceso a la escolaridad, acceso a un servicio de salud u otro, acceso a un beneficio, acceso a nutrición, a alimentación, a un apoyo de cierto tipo, a un centro residencial alternativo, etcétera. Un beneficio que posiblemente le ayude como tal a la persona, le ayude como tal en esa parte en particular, la vacunación. Cuando un niño recibe el esquema de vacunación, está siendo beneficiado desde esa perspectiva en lo particular, muy concretamente. Pero vemos del lado derecho que hay situaciones condicionantes del desarrollo en cada uno de los grupos, en cada uno de los entornos de las personas. Vemos acá, por ejemplo, que en los hogares hay situaciones como las descritas aquí: disfuncionalidad familiar, violencia, cuestiones de hacinamiento, de falta de agua, de pobreza, de falta de cuidados, etcétera. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña tiene estas situaciones? Cuando la casa no es el espacio para aquellos 3 factores esenciales que dice la Organización Mundial de la Salud desde el marco de cuidado sensible y cariñoso que necesita un niño o una niña desde que nace. En realidad, desde que nace, y lo va necesitando en toda la lógica de intervención. Dice la Organización Mundial de la Salud que necesita 3 cosas. Uno es, necesita la relación con uno o más adultos referentes, una relación sana de responsabilidad por parte del adulto, de protección, de afecto, claramente. La segunda cosa que necesita es la protección contra el estrés tóxico. No el estrés que provoca, por ejemplo, aprender a caminar o tratar de relacionarse con los pares, que a veces no es siempre fácil en el preescolar, o estrés que proviene de la necesidad de crecer, de todas las intentos que vamos haciendo por aprender una palabra, por aprender una forma de relación, por aprender una tabla de multiplicar, etc. Hay un estrés que es tóxico, que es provocado por la violencia, por la omisión de cuidados, por la pauperización de las condiciones de vida, por la falta de cuidados parentales, etcétera, las condiciones de pobreza extrema. Y la tercera cuestión que necesita son satisfactores básicos. Satisfactores básicos: educación, nutrición, vacunación, cuidado, calor, espacio, vivienda, etcétera. Los satisfactores básicos que le van a permitir una parte del desarrollo físico. Cuidado de adultos responsables, prevención del estrés tóxico y también garantía de satisfactores básicos. Los podemos resumir en 3 palabras: amar, crecer, jugar. Eso es lo que necesita un niño, y la posibilidad de amar y, claro, de ser amado, de crecer adecuadamente, integralmente, y de jugar que expresa, digamos, no solo la acción del juego, sino el aprendizaje de la vida que se va dando a partir del descubrimiento que se hace de 1000 formas distintas. Un niño y una niña en situación de calle, primero, quien está ya en riesgo de calle tiene una situación
compleja en esta perspectiva, en el amar, crecer, jugar, y la tiene ya muy vulnerabilizada una persona que vive ya en la calle. De estos factores, la imposibilidad de amar, crecer, jugar, se expresan en distintas cuestiones como están acá: trabajo infantil, abuso de sustancias, de drogas, altos índices de abuso sexual, etcétera, que explican la existencia de niños y niñas en la calle. Hay pobreza, rompimiento del tejido social, violencia contra los factores que en realidad son básicos. Y cuando vemos además lo que se vive en situación de pobreza, pues podemos ver con claridad que en realidad hay factores para que lo determinemos. Yo quiero que vean solamente este dato. La pobreza a nivel nacional es 41.9% de la población. Si desagregamos solo a la población de niños y niñas que viven en pobreza, estamos hablando de casi 10 puntos más, 49.6%. Los niños viven más pobreza, más carencias sociales y también viven situaciones de violencias de distintos tipos: abandono, negligencia, violencia económica, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Este es el mapa solamente de este año y fíjense que de enero a noviembre de este año hemos registrado 13.960 casos de lesiones por violencia. Este dato es de niños y niñas que ingresaron a un hospital por lesiones. No son de quienes fueron lesionados, es solamente de quienes, siendo lesionados por violencias, ingresaron al hospital. Tenemos entonces muy altos números: 4.876 casos también de violencia psicológica, 4.078 por violencia sexual. En el psiquiátrico infantil de la Ciudad de México hemos tenido en el mes de octubre 600 casos de emergencias, que han llegado de emergencias de niños y niñas, sobre todo por intentos de suicidio. La pandemia también ha sido una situación y sabemos que las personas responsables de la violencia contra niños, niñas y adolescentes son mayoritariamente, lo podemos ver aquí, en el padre, en la madre, en el cónyuge o la pareja, otro pariente, en el padrastro, en un conocido sin parentesco. 60% está ocasionado por un familiar, y cuando sumamos a un conocido del hogar, estamos hablando ya de más del 72%. La población de calle, el YACIS, ustedes lo saben, en el 2017 hizo un conteo a partir de pues, un censo que se había hecho ya al fin de los 90, se hizo un conteo, no es tal cual un censo, pero se ha logrado determinar que hay más de 6.800 casi personas que viven permanentemente en la calle, sobre todo en el norte de la ciudad. Lo que nos dicen estos datos también, estos del Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, es que la mayoría de quienes viven en calle pernoctan en distintos lugares. Hay quienes van a un centro de asistencia, quienes lo hacen en una estación de transporte, la banqueta, el camellón, en un cuarto departamento, un hotel, una casa, un espacio sin utilizar, y que vienen mayoritariamente de muchas entidades federativas. No solamente es población de la Ciudad de México, es una serie de situaciones que han llevado a estos chicos y a estas chicas no solo a dejar su hogar, no solo a dejar su familia, sino también a dejar su entorno, a dejar su lugar. La composición por grupos etarios, estamos hablando de que son mayoritariamente personas mayores y personas adultas, pero que tenemos un porcentaje de adolescentes. 2% de esta población son adolescentes. Hay un porcentaje de niños que no se identificó y hay un casi 8.5% de personas que no respondieron sobre su edad.
Este panorama previo a la pandemia era ya de una situación de complejidad, pero la pandemia ha sumado mayor invisibilidad hacia la violencia que viven estos grupos de población, de niños y niñas, y los grupos de población de niñas y niñas en situación de calle. Ha sumado también la pobreza que ya sabíamos que era mayor para niños y niñas que la que vive la población adulta y que ahora será mayor por efecto de la pandemia. Ha sumado también la ocurrencia de accidentes en el entorno familiar. Aquí quisiera más bien decir que en el entorno del hogar o de los espacios donde viven niños y niñas. Y bueno, también para quienes tienen la posibilidad, una exposición a mayor violencia en el contenido de las televisiones. Hay mecanismos legales de protección para los niños y niñas en situación de calle, aunque no hemos hecho el proceso que mencionaba de pasar de esta discriminación como un grupo de población específico a un reconocimiento legal pleno, como ya lo vimos en otros grupos de población. Está la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos, que está presente también en todas las entidades federativas. Y tenemos un mecanismo institucional que debería de funcionar en todos los casos. Funciona en algunos, no funciona en otros, funciona más en algunas entidades federativas del país que en otras. Por ejemplo, cuando hablamos de protección integral y decimos cada niño y cada niña tiene que tener garantizados todos sus derechos, pero tiene que tener también la posibilidad de una red de protección cuando está en una situación ya de vulneración grave, cuando está en una omisión de cuidados, cuando está en calle. Este es un mecanismo que se ha ido creando los últimos años y que ha generado en algunos lugares del país, como en Hidalgo, como en Pachuca y las ciudades del estado de Hidalgo, una posibilidad de esta red de protección, es conociendo más específicamente qué necesitan estos grupos de población. Hay este mecanismo de protección y acompañamiento de los niños y niñas en situación de calle. Funciona dependiendo de la ciudad del país y en algunos casos no funciona, pero mayoritariamente hay que reconocerlo, como en muchos ámbitos, por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, o al menos de manera primaria. Las organizaciones de la sociedad civil han abierto el campo a este trabajo, como lo han abierto en muchos campos de la vida de la niñez. Termino diciendo esto. Tenemos que preparar el hecho de que hay una situación de incremento de efectos sociales para los grupos más carenciados, ya para los grupos que han vivido más en las periferias, para aquellos que han sido mayormente discriminados. El confinamiento de los grupos sociales ha llevado también que incluso aquellos que viven de la solidaridad de otras personas en la calle disminuyen esta posibilidad, y sabemos que va a ser un efecto al menos de mediano plazo. Ya CEPAL nos dice que la pandemia va a tener efectos económicos por lo menos hasta el 2023, y en ese lapso de tiempo en México nacen más de 8.8 millones de niños y niñas. También se ha generado un aumento en condiciones de violencia, de abuso sexual, y una de las mayores preocupaciones que hay debido al cierre también prolongado de las escuelas es que la población de niños y niñas se va a enfrentar a mayor deserción escolar, a mayores índices de trabajo infantil y a mayores situaciones que tienen que ver con la salud mental, además del abuso de sustancias peligrosas y temas relacionados con depresión y con ansiedad. Hay un proceso que hemos emprendido hace unos meses, no por obvio de tiempo no lo detallo y cierro con esto, para que haya acciones que las instituciones públicas
no deben de dejar de prestar durante este tiempo del confinamiento, lo que ha durado la pandemia y lo que va a seguir durando, porque hay grupos de población que requieren específicamente ser mirados de otra forma ante las situaciones que estamos viviendo. Requieren acciones indispensables, acciones emergentes para poder disminuir los riesgos, atenuar los riesgos de las situaciones que viven, atenuar también los efectos a mediano y a largo plazo y mayoritariamente, yo diría, en principio, para poder ser mirados como personas, que es uno de los grandes retos que tenemos con la niñez en población de calle, ¿no? Seguir trabajando en contra de estos estereotipos, en contra de estos estigmas, en contra de esta percepción que tenemos de un modo único de vivir, de un modo único digamos, de ser parte de la vida social, y buscando claramente que en todos aquellos casos en los que sea posible su reintegración en el núcleo familiar, que sería la primera y central intención, pero sabemos que en muchos casos no es posible esta reinserción. Lo que sí es posible es una reinserción a la vida social y un trato digno y una perspectiva de respeto a sus derechos, tanto por parte de la sociedad como por parte de las instituciones públicas. Les agradezco mucho la invitación y el tiempo. Y sí, me dicen que comparta acá la presentación, ahora se las hago llegar completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Bocio. Tengo algunas preguntas. Si le parece bien, voy a leer un par de ellas juntas y así podrá apoyarnos con sus respuestas. Nos escribe Gabriel Rojas de Étnica y dice, había que presentar al Comité de Derechos del Niño el informe periódico en octubre. ¿Nos podrías compartir qué balance se presentó sobre las políticas públicas en México hacia niñas, niños y adolescentes en situación de calle? Pensamos que no hay cifras nacionales sobre cuántas niñas y niños se encuentran en situación de calle, que no hay presupuestos hacia el tema y que se mantiene una perspectiva asistencial, entre otros vacíos. Hablando de discriminación, nos escribe Cecilia Pérez. Pareciera que la discriminación surge desde cómo pensamos al otro. En ese caso, pareciera que los pensamos o representamos como si no tuvieran derechos hasta que salen de la calle. En este sentido, ¿qué iniciativas hay para atender estos derechos en la población callejera? Y bueno, nos preguntan, hay otras, ¿cuáles serían las estrategias que se deben considerar para dejar que esta población de niños y niñas dejen de ser invisibles? Bien, pues entiendo que hay muy poco tiempo, pero trataré de hacerlo muy breve. Gabriel, el informe se presentará hasta el mes de diciembre. Se acordó con el comité que por efecto de la pandemia hubiera una extensión y también hubiera una parte ya de información que tiene que ver con la situación del COVID durante la pandemia. Hay una serie de perspectivas que se han sumado. Afortunadamente no son, como en casi todos los anteriores informes, la visión del gobierno federal. Hay mucha información estatal, hay consultas que se hicieron a organizaciones de la sociedad civil, también a organismos internacionales y a los propios niños y niñas, adolescentes, que han dado una gran cantidad de perspectivas. Sobre la población de niñez en calle en particular, hay una perspectiva sobre lo que se está haciendo en algunas entidades federativas. Mencionaba Hidalgo, Veracruz, pero no tengo el dato porque es un anexo amplio. Si quieres también mirarlo y si quieres participar, estamos en el cierre de lo que le vamos a informar al comité. Ahora, coincido con la visión, lo que se va a informar sobre lo que tiene que hacer el Estado mexicano no es suficiente. No hay recursos suficientes, no hay programas
suficientes y en muchos casos no hay programas específicos para este grupo de población y están muy centrados en dos temas que ya conocemos bien. Uno, tratar de que haya espacios residenciales alternativos y otro, transferencias económicas. Pero sabemos bien también que estas dos cosas no resuelven, porque las problemáticas que hacen que una persona deje su casa y tenga que estar un niño solo en calle no corresponden solamente a estas dos situaciones. Y hay muchas otras, muchas más complejas que requieren intervenciones más a fondo, como las que se están haciendo en algunos lugares del país a nivel local. La discriminación, ciertamente, como se menciona, requiere una intervención para la visibilidad de estos grupos de población, una cuestión que tenemos que hacer conjuntamente organizaciones civiles y autoridades, porque no es posible, pues, solamente por acción de las autoridades modificar lo que es más importante en esta perspectiva, que es la cultura social. ¿Cómo vemos a estos niños y a estas niñas? ¿Quiénes son para nosotros? ¿Cuál es la representación que les damos? Yo les hablaba de las categorías sociales desde los gobiernos, pero también tenemos categorías sociales desde la sociedad, en particular para ver a estos grupos de población. Bien, creo que me faltó alguna, pero ya no recordé la última. Sí, hablaban en temas de discriminación, pero me parece que estamos un poco sobre tiempo, entonces más bien, bueno, muchísimas gracias, licenciado Bucio, y me gustaría nada más destacar un par de cosas que nos dijo. Es claro que nosotros y todas las organizaciones que nos acompañan y que forman parte de nuestra red, ¿no? Trabajamos justamente en este tema de la invisibilidad, es hacer visibles y que los derechos de estos niños, niñas y adolescentes puedan ser atendidos. Y es muy significativo este tema de que no hay una acción articulada en el gobierno en la intervención con los niños en los programas sociales, ¿no? Justamente esto nos brinda un poco un contexto que a partir del cual nos permite identificar algunas de las acciones que podemos impulsar desde nuestro propio trabajo como organizaciones de la sociedad civil y que en algunos casos ya lo estamos haciendo, y así continuar fortaleciéndonos para contribuir de mejor forma a los problemas sociales que estamos atendiendo. Creemos que el intercambio de aprendizajes entre organizaciones de la sociedad civil en espacios justamente como este congreso, en este sentido se vuelven no solo muy necesarios, sino también muy poderosos, ¿no? Creemos que hoy más que nunca un contexto tan cambiante como el que estamos viviendo nos abre la posibilidad de incorporar aprendizajes y al mismo tiempo co-construir de manera colectiva soluciones diferentes y con propuesta de alto impacto. Pues no me resta nada más que agradecer al licenciado Bucio su participación, invitarles a todos a que nos sigan acompañando el día de hoy, que vamos a ahondar un poco más en los desafíos que tenemos las organizaciones en términos de fortalecimiento y cómo podemos incorporar una visión sistémica a nuestro trabajo. Todo esto además dentro del marco de la pandemia de COVID-19, que ha venido a ser un factor también muy importante en nuestro trabajo para la atención de problemas públicos. Muchísimas gracias, licenciado Bucio. No sé si quisiera cerrar con algo más, y si no, desde Fundación Quiera. Solo decir que ya tienen en el chat la presentación. Muchas gracias. Agradecerte a ti, Carmela, y agradecer a la Fundación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todas las organizaciones, todas las personas que forman parte de las organizaciones que realmente sostienen, apoyan, impulsan, visibilizan, acompañan, abrazan a esta población. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y muy buen día.